La Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que usted nos vea, le agradecemos mucho la sintonía con el show de la doctora Gema, donde siempre tratamos de traerle temas interesantes, temas de informativo y temas que va a aprender. Porque por esa razón vamos a empezar agradeciéndole mucho a nuestros patrocinadores, especialmente a The English Center. The English Center, que está ubicado en el 3501 Southwest 28 Street. El teléfono es el 305-445-7731, 305-445-7731. Y el English Center, recuérdense que es esa escuela para su mejoría, para que usted se desempeñe mejor, para que aprenda a conseguir un mejor trabajo. Hemos tenido muchos de nosotros que reinventarnos después de esta pandemia y esta es su oportunidad. Vaya al English Center, llámenos al 305-445-7731. Es una escuela que está abierta de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 9:30 de la noche. ¿Qué excusa usted tiene para estudiar con esos horarios? Aparte de eso, no solamente le enseñamos inglés, si usted acaba de llegar a este país, si usted tiene años, quiere mejorar su inglés, también le ofrecemos carreras cortas que usted puede comenzar a trabajar en esa profesión que a lo mejor ha querido hacer por muchos años y no sabía que es tan fácil hacerlo en The English Center. Por ejemplo, cosmetología, cualquier cosa que tiene que ver con informática, mecánico de aire acondicionado, mecánico de automóvil, las personas que ayudan a hacer las cuentas de los médicos, todas esas cosas tan importantes. Y también si tiene un tiempecito y lo que quiere es irse a divertir, a lo mejor usted está no retirado, pero a lo mejor está entre trabajo y quiere aprender algo así como flamenco o ser fotógrafo o yoga, quiere unas clases de yoga para relajarse, también se la ofrecemos en el English Center. Naturalmente todo esto tiene un pequeño costo, pero las clases de carreras, como le estaba diciendo anteriormente, cuidado de niños, maestra de preescolar, todos esos cursos tan interesantes que tenemos, tienen ese costo, pero nosotros tenemos un sinfín número de becas y de subvenciones. Lo más probable es que usted termine pagando absolutamente nada. Y si paga algo es tan poquito que ni siquiera es lo que le costaría una copa de café, una taza de café diaria. Recuerden, llámenos y visítenos. 305-445-7731, 305-445-7731. Y estamos ubicados en la misma 37 Avenida, detrás del Parque Douglas, muy cerquita de la US One. Tenemos acceso a la 37, el autobús 37, tenemos acceso del Metro Rail, la estación de Douglas Station, para a 5 bloques de la escuela. Y si usted no quiere ni siquiera pagar para transportarse, pues puede venir en el trolley. El trolley de Coral Way pasa a 2 cuadras de la escuela. Vaya, ¿qué más le voy a decir a usted para que usted pueda disfrutar de este curso, estas cosas que le estamos ofreciendo para que pueda mejorar su futuro? Y también queremos darle las gracias a nuestra amiga y patrocinadora, dueña y propietaria de PA Public Adjusters, Liena Perdomo, que siempre nos da su apoyo. Aquella persona que tenga algún problema con su casa, recuérdense que todavía estamos un poquito en el medio de la estación, la temporada de huracanes, puede llamar a Liena al 786-597-2410, 786-597-2410. Si no tiene ningún problema ahora, guárdelo, porque cualquier cosa que usted tenga en su casa, problemas con el techo, problemas con la tubería, cualquier tipo de problema, llame a Liena, que está esperando por su llamada. Y ahora, porque ya la vimos un momentico con esta cosa de la tecnología, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que la tengo hace tiempo ahí esperando y muy ansiosamente, porque Erika nos va a hablar de un problema que tenemos muchos de nosotros, las personas que vivimos en propiedades, que tenemos asociaciones, que tenemos mantenimiento. Vamos a hablar de esa tragedia. Tiene que ser una tragedia porque con uno que trabaja y protege su casa, porque es lo único que uno tiene, nuestro hogar, nuestro techo, para poder tener dónde poner la cabeza al final del día. Y Erika nos va a hablar de esto que ocurrió recientemente con una asociación en Hammond, que estaba haciendo un poquito de investigación y vi que es la asociación de dueños de propiedades más grande del estado de la Florida. Viven más de 1 millón de personas, Erika, en esa área.
Mira, el área de Kendall concentra una población enorme, pero ese condominio específico en el área de Hammocks reúne a más de 20.000 personas. Gema, son 6.500 casas. Imagínense, si yo me voy a sumar, la ciudad de Sweetwater tiene un promedio de 25.000 residentes. Aquí estamos hablando solamente de un condominio, de un reparto de townhouses, de casas pequeñas que se llama el Hammocks. Hammocks tiene varias asociaciones pequeñas, pero son controladas por esto que ellos le llaman el máster, la asociación máster, y allí es donde habrían ocurrido los crímenes que según la fiscalía habrían desfalcado, robado en casi $2 millones a todos los vecinos, a quienes pagan mensualmente su cuota de mantenimiento, porque lo primero que es importante que la gente sepa es, cuando usted vive, sin importar si rente o si es dueño de un apartamento, usted tiene que pagar una mensualidad de mantenimiento. Y aquí en los repartos, en donde hay muchos townhouses, lo que conocemos como townhouses, tienen un sistema que se llama el HOA, Home Owner Association. También tienen que pagar una mensualidad. Se estima que 1 millón de personas en sur de Florida, en Miami, viven pagando una cuota de mantenimiento. De ahí así que por eso saqué el millón de personas, sí, porque te oí decir, y déjenme sí. explicarle a las personas, a nuestros seguidores, a los que nos ven a través de YouTube, a través de la Meca Radio, que nos escuchan a través de la Meca Radio, que la razón por la que yo he escogido a Erika para que me hable de ese problema es porque Erika, aparte de ser una periodista de premios y de un historial súper comprobado en nuestra comunidad, lleva más de 20 años haciendo esto. Erika, en su último desempeño como periodista, fue periodista investigadora de Univision y ella nos va a explicar cómo es que ella se envuelve en esto. En el 2015 fue más o menos. Explícanos un poquito de eso. Vamos a empezar al principio y después porque vamos a hablar y hablar y hablar. Todas las cosas que no he podido decir, me las vas a decir aquí ahora. Claro que sí, mira, Gemma, yo llevo de reportera 20 años en Miami, pero en el 2015 abrimos una unidad de investigación en español, porque a pesar de que aquí vive una población hispana gigante, aquí no habían unidades de investigación que hicieran este tipo de casos. En el 2015 empecé a recibir, yo no sabía mucho del tema de condominios, honestamente, y empecé a recibir muchas denuncias. Me llegaban quejas de temas de asociación, que pagué la asociación y mi cheque no aparece, que el dinero está perdido, que nos quieren poner lo que aquí se llaman un special assessment o una cuota extraordinaria, que es lo que suelen hacer muchos condominios, poner cuotas extraordinarias cuando no hay dinero. Y el dinero se desapareció. Así que hice una alianza en el 2015 con 2 colegas, Enrique Flor, quien falleció este año, y con Brenda Medina, que trabajaban para el Nuevo Herald, y empezamos un compromiso de empezar a investigar casos de condominios, algo que aquí en Miami-Dade no se hacía. Para el 2016 habíamos ya publicado tantas historias de terror, porque cuando uno habla del riesgo de perder su casa, es en mi opinión, una historia de terror, Gema. Aquí en Miami-Dade habían muchos condominios, especialmente en el área de Fontainebleau. Empezamos con Fontainebleau, con un condominio específico donde habían más de 10 familias de tercera edad que estaban a punto de perder los apartamentos. ¿Y por qué puede perder una persona el apartamento? Porque cuando usted no paga un mes y se atrasa en un mes del pago de la asociación, le dan espera 30 días. El segundo mes, usted ya debe no solamente los 2 meses tarde, sino que usted también en el segundo mes, a usted ya le empiezan a llegar cartas del condominio y esa carta tiene un cobro. ¿Por qué? Porque el condominio ha tenido que contratar a un abogado y ese abogado le cobra a usted $1,500. En el tercer mes, una familia normal que debe un atraso de 2 cuotas de mantenimiento. Dios mío, hay alguien que me está llamando desesperadamente, discúlpenme la interrupción. No, pero, por ejemplo, a partir del tercer mes en que usted se atrasa en una cuota de mantenimiento más los 1,000 o 1,500 que está cobrando el abogado de la asociación por mandarle esas cartas, usted ya tiene una cuenta que muchas veces no va a poder pagar. Y en Florida, en 6 meses, el condominio puede llevarlo a usted a la corte y en 6 meses le pueden quitar el apartamento o la propiedad por no pagar la cuota mensual. Así perdí yo un apartamento, después te voy a explicar. Bueno, y sí, por eso, Gemma, y hace mucha,
eso es lo que voy a decir. Aquí mucha gente no sabe, la gente a veces me llamaba, yo siempre le digo a la gente, pague, deje de pagar todo, deje de pagar el agua, el teléfono, todo, menos la cuota de mantenimiento del apartamento, porque en 2 meses se le vuelve una cuenta impagable y en 6 lo llevan a la corte y usted termina perdiendo su propiedad. No hay forma de que si usted no paga, pierde la propiedad. Y empezamos con ese tipo de casos, Gemma, en el 2015. Para el 2016 ya había una ola muy grande y fue cuando entramos a este condominio donde hubo los arrestos en el día de hace días. Hammocks tiene 6.500 propiedades, más de 20.000 residentes, y en el 2016 nos llaman varios de ellos diciéndonos que creemos que nos están robando. ¿Cómo se puede verificar si hay un robo o no? Consiguiendo pruebas. Las pruebas, a los reporteros no tenemos acceso a conseguir documentos de una asociación, pero los dueños sí. Así que pusimos en la tarea a los propios dueños de que solicitaran por escrito, con un email: buena, yo soy el dueño del apartamento, por ejemplo, número 100, necesito que me entreguen la copia de las cuentas bancarias. Por ley, todos los dueños tienen derecho a revisar las cuentas de banco del condominio, a revisar las tarjetas de crédito del condominio, a exigir copias de los contratos. Por ejemplo, a usted le dicen, mire, vamos a pedir una cuota especial de que vale $2 millones pintar el condominio. Por ley en la Florida, usted tiene derecho a pedir la copia de la licitación, porque tienen que haber por lo menos 3 compañías licitando para poder escoger una. Y una vez que haya una compañía ganadora, usted como dueño, señores, tienen el derecho a saber, ok, quiero saber cómo se llama la empresa. Ir a revisar en Google, señores, vayan a algo tan sencillo como Google. Pongan el nombre en Google de las empresas, verifiquen que son empresas reales, quiénes son los dueños, y aquí viene la causa por la que hicieron los arrestos en estos días. Resulta que esta presidenta del condominio de Hammocks eran tan descaradas, que pagó más de $1 millón a una empresa que resultó siendo del esposo. Aparentemente, como nadie tenía acceso a los documentos del condominio, esta presidenta se había adueñado de todo lo que era el manejo interno del condominio, junto con la vicepresidenta y con la tesorera. Es lo que dice la alegación de la fiscalía, y todo lo que estoy diciendo está basado en documentos del arresto que están hoy en día en la corte. Y lo que señala esta investigación que hizo la policía con la fiscalía es que esta mujer en el 2016 abrió una empresa con su esposo, la empresa a nombre del esposo, y habrían filtrado cheques a esa empresa. Ella misma firmó más de 30 cheques. Por ejemplo, un cheque de 50,000 lo firmaba, decía que se iba a pagar un mantenimiento de un servicio de electricidad, por ejemplo, y hacía el cheque a nombre de la empresa de su esposo. Nadie sabía que la empresa era de su esposo, obviamente ningún propietario sabía eso. Pero la policía lo que descubrió es que el esposo de ella no era electricista, no tenía ninguna profesión para nada, no le habría hecho ningún servicio de mantenimiento al condominio, y así habrían filtrado más de $1.200.000 entre 2 empresas. Una particular fue la que más registró estas entradas de dinero. Eso se llama, en opinión de los fiscales, crimen organizado. Crimen organizado es un delito sumamente grave, para quienes no lo saben, Gemma. Cuando era la época de Al Capone, la policía, los federales no podían atrapar a Al Capone, no había cómo atraparlo, no había una ley. Al Capone lo terminan arrestando por evasión de impuestos, y después de que arrestan a Al Capone, el mafioso más famoso de este país posiblemente, los federales llevan al Congreso una propuesta de cómo atrapar bandas de mafia, y de ahí es donde crean este crimen que se llama racketeering. Racketeering es crimen organizado. Ese es el delito del que están acusando a los miembros de esta junta directiva de la asociación en Hammocks. Hammocks queda ubicado al lado de Kendall, el sur de Miami, la parte oeste de Miami, y los acusan no solamente de hacer una banda de crimen, sino también de lavar dinero y de robo en mayor cuantía. Son delitos bien delicados, Gemma. Leyendo las acusaciones, dice que podrían enfrentar hasta 80 y 100 años de prisión si son hallados culpables de todos los delitos que le están imputando en este momento a una persona que, según la investigación, se dedicó a robar de forma sistemática el dinero que pagaban cada mes
Las familias trabajadoras de su vecindario, de su barrio, eso es lo más triste, Gema, que es un vecino robándole a sus vecinos, sabiendo que es un área donde no hay gente rica, es gente de clase trabajadora, Gema. Es muy lamentable, de verdad, lo que pasó. Y sobre todo, Erika, estaba pensando que tú me dijiste que los periodistas, cuando las personas vienen a quejarse, originalmente cuando tú empezaste en el 2015 haciendo Sí. este tipo de trabajo de investigación, las personas vienen a quejarse, pero tú no tienes acceso a esa información. Me imagino que si no te lo daban a ti, que no se lo daban a los dueños, tampoco se lo darían a la fiscalía. ¿Cómo es que la fiscalía puede establecer un caso para que puedan llegar 5 años, 6, 7 años después, hacer un arresto? Que de un arresto a una culpabilidad hay un montón de trechos. Pero bueno, empezamos por el arresto. Ya, ¿Cómo es que la mira, fiscalía llega ahí? Gema, es muy particular este caso y a mí me sorprendió leyendo las páginas de la orden de arresto. Uno, me sorprendió el tiempo que le han invertido a esta investigación. Nosotros presentamos las primeras quejas a la policía en 2016. En el mismo 2016, el primer caso de arrestos se hizo en 8 meses porque habíamos conseguido muchísimas evidencias y la policía arrestó a la antigua presidenta de la Junta. La que la reemplazó es la que está arrestada también hoy. Y fue la persona que me contactó en el 2016 pidiéndome ayuda. Imagínate, esta mujer me contacta, se llama Margie Gallego, me contacta en el 2016, me pide ayuda alegando que la presidenta de su junta es una corrupta y en realidad era una corrupta, fue arrestada, fue a la cárcel, pero esta como que terminó siendo todavía peor de mente criminal, diría yo, si se llega a comprobar todo lo que hizo. Leer la acusación es triste cuando tú puedes leer cómo alguien puede burlar al sistema y cómo alguien se puede burlar de la policía. ¿Y por qué digo que se burló del sistema? Se burló del sistema porque ella sabía que la estaban investigando desde el 2017 y no tuvo miedo de seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando la policía fue a pedirle al condominio que entregara documentos es por ley tienen que tener registros financieros, por ley tienen que hacer presupuestos, hacer auditorías anuales, y la policía fue a pedir lo que dice la ley: necesito que me entregue estos documentos. Esta mujer y su junta directiva se negaron a entregarle los documentos a la fiscalía. De hecho, el arresto fue efectivo hace pocos días y todavía el policía a cargo de la investigación no ha podido recibir algunos o muchos de los documentos que solicitó, porque esta mujer cogió dinero de sus vecinos para pagar abogados. Según la fiscalía, Gema, ha gastado $250,000, $250,000, contratando 4 abogados para que la defiendan a ella y para que demande a la policía. Esta mujer se encargó de demandar a los policías que la están investigando, se encargó de demandar a la fiscalía para que dejara de investigarla, pero además también se encargó de trabar en las cortes la entrega de los documentos. Le estaba cobrando a la fiscalía casi $50,000 para entregarle copias de documentos que de acuerdo a la ley tienen que mantener guardados, porque aquí todas las asociaciones deben mantener las copias de los contratos por 7 años, las copias de las finanzas, las copias de las tarjetas de crédito. Lo logran atrapar por una razón, porque aunque a ella la venían investigando en el 2017, apenas le hacen un arresto el año pasado por otro robo. Cuando la policía llega a hacer el allanamiento a su casa, encuentra un documento, y yo quiero felicitar de verdad el trabajo de este oficial de la policía, se llama Emiliano Tamayo. Este oficial Tamayo vio algo raro en ese documento que encontraron en la casa de ella, y era un préstamo. Cuando él se pone a detallar, ella cogía préstamos a nombre de la asociación de Hammocks y pagaba unos intereses altísimos por esos préstamos. Esos préstamos se los hacía ¿quién? Un contratista. Es decir, Hammocks requiere, por ejemplo, servicios de limpieza de piscina. Hammocks requiere servicios de limpieza, de corte de grama, de arreglo de autos, porque ellos tienen camionetas para recorrer el condominio, porque como es un condominio grande, tienen camioneticas para recorrer el condominio. Así que ellos habían contratado unas empresas que hacían supuestamente mantenimiento para el condominio. El dueño de esas empresas
termina confesándole a los fiscales que esta mujer le daba cheques y él no hacía nada por el condominio, era simplemente, ella le hacía cheques y él cobraba una comisión de soborno y le entregaba a ella por debajo de la mesa el dinero en cash. Básicamente, por eso les ponen lavado de dinero, Gema. Mandaba cheques pagando ningún servicio, ellos lo sabían, estaban de acuerdo, era un fraude, un delito, y él cobraba el cheque, cogía una porción de soborno y le daba ya el cash. Así fueron lavando mucho dinero que salió del condominio y es lo que esperan probar los fiscales una vez el caso llegue a la corte. Pero son 5 personas arrestadas, todas, repito, por delitos graves relacionados a crimen organizado, a lavado de dinero, a robo, y van a enfrentar, si son hallados culpables, las condenas son grandes. Yo nunca he visto una condena de más de 5 años en Miami-Dade o en Florida por tema de condominios. El año pasado, hace 2 años, por primera vez impuso la condena más grande, que fueron 7 años para alguien que robó en una asociación, pero no es normal ver arrestos y tampoco es normal ver condenas por este tipo de fraudes. Ojalá se siente aquí un ejemplo para que de verdad por primera vez se le tenga miedo al sistema, porque aquí no se le tiene miedo, Gema, porque la ley es muy floja, la ley no tiene dientes, la ley, imagínate, para que ni siquiera la fiscalía pueda pedir copias de documentos de un condominio es complicado para un dueño, entonces también. Sí, es increíble, pero yo te oí hablar en otro con los medios, porque claro, todo el mundo se refiere a ti, porque imagínate, tú conoces a este caso. 7 años lidiando con este tema, sí. Y mejor hasta que el investigador, que el detective de la fiscalía, porque tú te conoces a los jugadores, te conoces a las personas, a los protagonistas de este evento, porque tú me dices que esta señora que fue arrestada, Gallego, originalmente se acerca a ti porque ella creía que le estaban robando el condominio y efectivamente se hace una investigación que fue en el 2015, 2016 y la otra persona ha sido arrestada. Una vez que esa persona es arrestada, tiene que removerse del condominio porque uno de los estatutos de la ley dice que si tú has sido arrestada por una felonía no puedes ser parte de la junta directiva. Exacto. Exactamente, pero yo no sé cómo, una de las cosas que mencionaste en otro medio de comunicación es que tú dices, los dueños tienen que participar, tienen que... Mamita, yo te voy a decir, yo tengo un condominio, el condominio que yo tengo en este momento es muy pequeño, nada más que somos 24 personas. Y nosotros mismos hacemos eso, pero... Cuando yo vivía en Country Walk, que ese fue el apartamento que te dije al principio, que lo perdí por $3,000. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando los apartamentos los pierden los dueños, los sinvergüenzas de la junta directiva terminan comprando los apartamentos a escondidas por $2,000. Sí, hay mucha corrupción con ese tema aquí también, Gema. Y esa es otra asociación que es muy parecida a los Amos. Hay un Master Association y entonces teníamos otro HOA que también ya había un cargo. Y fue en un tiempo, ¿te acuerdas cuando hubo la caída esa en el 2008? 2009, sí, la crisis económica. Que yo tenía muchos problemas económicos y bueno, terminé declarando bancarrota, fíjate. Sí. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Aparte de eso, tenía a mi suegra muy enferma, que la habíamos traído de Perú y le poníamos, al día le poníamos 2 inyecciones sin seguro médico. Señora, Dios mío. Y cada inyección que le poníamos eran $1,600. Yo me acuerdo que yo... Madre santísima de Dios. Me decía mi marido, ¿y dónde está la de por la tarde? Y digo, olvídate que esto es lo único que tengo. Bueno, anyway, eso es otra historia. Pero yo había ido al condominio para tratar de hablar con ellos para ver cómo yo pagaba el mantenimiento. Y dije, yo me voy a hacer parte de la junta directiva para ver cómo funciona esto. Y traté de ser parte de la junta directiva y nunca me dejaron que entrara. No me dejaron hablar, no me dejaron poner mi nombre, porque es una mafia. Es una mafia, por eso es una mafia. De verdad, es una mafia. Mira, a veces yo a veces digo, yo no sé si llorar, a veces me da risa de los mafiosos que son, pero también me ha sorprendido mucho es que con los años he visto que hay una apatía muy grande de 2 lados. Por un lado, la apatía de los propios dueños, que les da pereza ir a las reuniones, que les da pereza involucrarse, que les da pereza pedir documentos, porque es verdad, es engorroso y toma tiempo. Pero también le digo, tener una propiedad en un condominio requiere responsabilidad o usted se arriesga
a que se va a ir a la quiebra su condominio o lo van a robar y cuando esté encima el robo, usted va a tener que pagar una cuota especial, como pasó en Hammocks. En Hammocks, mira, ayer yo escuchaba una vecina de Hammocks en radio, ella decía, la culpa es de nosotros los dueños, porque por años nunca nos ocupamos, solamente se involucraron de verdad fuerte el año pasado, en noviembre, cuando les dicen que van a subir, ellos pagaban un mantenimiento mensual de 90, $100. Les estaban subiendo a $380 y $400 al mes, es decir, de 100 a 400 la cuota mensual. Era un aumento del 300%. En ese momento es que se vieron, como dicen, con el diablo en la cara. Y ahora que leo la acusación de la policía, entiendo por qué le subieron tanto. Esta mujer había sacado tanto dinero, aparentemente, de las cuentas de la asociación. Ella con la colaboración de la vicepresidenta y de la tesorera. Habían sacado tanto dinero de las cuentas de la asociación que ya no quedaba. Aparentemente estaban en una crisis financiera muy grande. Llevaban 2 años, si no estoy mal, sin entregar presupuestos anuales, que es obligado por ley, pero aquí ellos se pasaron por encima toda la ley. No les importó y nadie los hizo tampoco cumplir. Y claro, cuando ya ven que el condominio está en crisis financiera, lo que dicen, hagámoslo fácil. Lo fácil es subir la cuota de 100 a casi $400 al mes. En ese momento es que los dueños dicen, espérense, y es cuando vimos esas protestas grandes, que eso nunca se había visto en Hammocks, Gema, ni en Hammocks ni aquí en Miami de hace una protesta así de grande, no. Es la primera vez que fueron docenas de dueños preocupados a averiguar, bueno, qué es lo que está pasando. Y cuando se involucran, es que el año pasado se anuncia el arresto de Margie Gallego, y mientras que está arrestada entonces es que encuentran esta nueva documentación. Este contratista, que era el que prestaba el nombre de sus empresas para hacer el lavado de dinero, coopera con la fiscalía. De hecho, él no está arrestado. Él no está arrestado, aparentemente debe tener algún acuerdo con la fiscalía y la fiscalía dijo que él está cooperando. Él les entregó copias de documentos y de cheques y pudieron atrapar a esta banda fue porque gracias a la información que él dio, pudieron rastrear cuentas bancarias. Y lo que hizo la policía fue someter supinas a varios bancos y esos bancos tuvieron que entregar la información y con la información bancaria fue que dieron cuenta de cómo fueron, ellos contaron 200 cheques aproximadamente habrían firmado entre la presidenta, la tesorera, la vicepresidenta y otra asistente y el marido de la presidenta Margie Gallego, que fue el que también disfrutó de la plata y sacaba la plata de las cuentas bancarias. Así que todo esto pasó durante años, pero tú te preguntas, ¿dónde estaban los vecinos en todos estos 4 o 5 años? Muy poquitos llamaban, a mí me llamaba de vez en cuando 1 o 2, pero todo estalla el año pasado cuando le subieron la cuota mensual. Y tuvo que pasar todo eso para que estallara, imagínate, 4 años, porque la policía calcula que el robo masivo empezó en el 2016, 17, estamos en 2022. Casi 5 años. Increíble. Pero entonces, mi pregunta, acuérdate lo que yo estaba diciendo, ellos tienen, la mafia esa, tienen un control total sobre quién puede postularse. Me imagino que habría problema también, esos vecinos que te estaban llamando, seguro que estaban tratando de ser miembros de la junta, de estar en el inside de lo que estaba pasando. Pero ellos de alguna forma o de otra los bloquearon. ¿Cómo fue? ¿Tú sabes cómo fue que hicieron eso del bloqueo? Mira, Gema, empecemos diciendo que la elección que hubo el año pasado, ellos deciden aumentar esta cuota y venían elecciones. La elección, si no estoy mal, fue en diciembre del año pasado, si la memoria no me falla, y cerraron las puertas, no permitieron que la gente entrara a votar del todo, se inventaron que había una amenaza de bomba. Escúchame esto. Uy, Dios mío. Llamaron a la policía, cerraron y cuando vino la policía se dio cuenta que la amenaza de bomba era falsa, dijeron, ya pasó el tiempo y cerraron las puertas y no dejaron votar a la gente. Fue tanto el escándalo que yo recuerdo que la senadora estatal, Annette Taddeo, fue a ayudar a ver cómo colaboraba, luego también trató de unirse el legislador Anthony Rodríguez y no hubo forma de que ellos pudieran ingresar esa noche a preguntar por qué se había frenado la votación. Y ya, supuestamente se reeligieron
los mismos malandros que estaban siendo parte de la Junta, los que están arrestados. El DVPR, que es la agencia estatal que se encarga de regular condominios, ya ha dicho que la elección no es válida, pero todavía no han repetido las elecciones. Entonces ahorita viene una pregunta y un cuestionamiento delicado es, tres de los miembros de la Junta están arrestados, 3. Quedan todavía 4 que dicen que eran amigos de ellos. No lo sé, no los conozco y no puedo juzgarlos porque no lo sé. Yo voy a hablar de los 3 que están arrestados con las alegaciones. Esos 3 arrestados, por ley, tienen que renunciar. Ahora quedan 4 de los antiguos, que no se sabe si son amigos de ellos. Los vecinos dicen que todos eran de los mismos amigos. Pero igual esos 4 van a seguir siendo mayoría, Gemma. Ojalá tengan un poco de miedo ahora que vean que hubo arrestos. Pero van a abrir 2 posiciones. Esas 2 posiciones me imagino que tendrán que venir a una elección. Ojalá entre gente nueva, ojalá permitan una auditoría, Gemma. Esta gente ni siquiera ha tenido una auditoría y no saben en realidad cómo están las cuentas del banco. Y le están pidiendo en este momento a un juez una autorización, como hay tantas demandas en medio, una de las demandas, los dueños le están pidiendo al juez que nombre una figura que aquí se conoce en inglés como un receiver, un interventor. Un interventor, un receiver es una persona que nombra al juez en una corte cuando los condominios tienen problemas y no logran llegar a acuerdos. También se hace para otros temas legales, pero en los condominios, un receiver es una persona que nombra al juez y por lo general es una persona que tiene conocimiento sobre administración y están pidiendo que se nombre esa persona, un interventor, que venga al condominio, ordene una auditoría, ordene una revisión de finanzas, revise cuántas, mira, todavía no se sabe. El policía dijo que encontró 27 cuentas bancarias, 7 tarjetas de crédito. ¿Tú sabes qué son 27 cuentas de banco? Es decir, tiene que haber en algún punto un control sobre el dinero. El interventor va a cobrar dinero y también algunos condominios le tienen miedos a los interventores porque hay interventores que también aquí han robado condominios. Yo hice un caso muy conocido en el 2018 de un interventor nombrado por la corte que terminó llevándose miles de dólares de un condominio muy humilde y este hombre, de verdad, un sinvergüenza. Logré sacarlo por fortuna. Duré luchando contra ese hombre casi 3 meses y logramos sacarlo de la asociación porque inclusive logramos que cambiaran el juez del caso, Gemma. A ese interventor lo había nombrado el juez y en apariencia era amigo del juez y el juez lo dejaba seguir cobrando $400 la hora. Pasaba cuentas de $4 millones en cobros de un año de salario porque se hizo un part-time de $45,000 mensuales por 4 horas de trabajo diarias según él. Al final logré tumbarle todo, mira, logramos sacarlo del condominio, logré que lo quitara el juez, logramos que el juez renunciara al caso y nombraron un nuevo juez. El nuevo juez fue el que tuvo algo de compasión con este condominio que era North Miami. Aquí también se le tiene un poquito de miedo a los receivers, pero yo creo que este caso es tan escandaloso que yo no creo que un juez se atreva a nombrar un mal receiver o que un receiver se atreva a hacer un mal trabajo con tanta prensa y con tanta resonancia que tiene este caso. Pero lo que sí, Gemma, es que esto le va a costar un dineral a los residentes. Ya han pagado 250,000 a los abogados. Mate, ellos le están pagando los abogados a los arrestados. Estas arrestadas cogían cheques para pagar los abogados con la plata de los vecinos. Gemma, de verdad que es yo nunca he visto un caso como este, un caso tan cruel. A mí me parece que es cruel que tú le quites la plata a los vecinos para este tipo de cosas, Gemma. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida. Vamos a seguir hablando con Erika Carrillo. Y ahora cuando regresemos vamos a hablar un poquito de una cosa que se está oyendo ahora mucho, que es lo de las reservas. Ahora le puede dar un soporte médico a un familiar en su país 24 horas al día, 7 días a la semana. Horace IntelliCare Solutions se encarga de todo. Su familiar recibirá un kit para mantenerse monitoreado remotamente. Cualquier cambio en su condición, su médico recibe una alerta inmediatamente y un médico americano trabajará en equipo junto a él. Con Horace IntelliCare Solutions, su familiar recibirá sus medicinas continuamente. Viva más tranquilo y quizás salve una vida. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones,
con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Hola, estamos hablando con Erika Carrillo, periodista de investigación profesional con más de 20 años de trabajo como periodista, que ha indirectamente, y me imagino que porque se lo tiraron, porque no es una cosa que tú sales a la calle a decir, a ver, ¿a quién puedo investigar hoy? Sino porque la gente viene y han hablado con ella de este problema que tenemos en nuestra comunidad, donde hay tantas personas que viven, pero en el área donde viven son parte de lo que ella estaba diciendo, que es un HOA o un mantenimiento o una asociación, que es la que se ocupa, en realidad, cuando tú piensas, muchas veces la asociación se ocupa de pagar el agua, se ocupa de lo que tú dices, de cortar la grama, limpiar la piscina, esas cosas que son, que tú dices, bueno, yo pago, de todas maneras le voy a pagar a un hombre que venga a cortarme la grama, y son $40, se lo doy a la asociación, y no solamente me hace la grama, me paga el agua, me pinta, me lava la piscina, esas cosas. Y estamos hablando específicamente de esta asociación Máster de Hammocks, donde hay más de 6,000 personas que viven, y me dijiste que son como 20,000 personas, 6,000 casas. 20,000 personas, 6,000 casas. Sí, increíble. Es enorme, es enorme. Pero mira, yo recuerdo que aquí otra cosa también que es importante, estamos hablando del tema porque hubo 5 arrestos en estos días. 5 arrestos que incluían 4 miembros de la junta directiva, más el esposo de la presidenta de la junta directiva, por cargos delicados de robar dinero, de lavar el dinero y de hacer una banda de mafia como crimen organizado. Y en esas palabras lo puso la fiscal de Miami-Dade. Pero también hay que hablar otra cosa que es importante, es todo esto pasó por una razón, porque ellos sabían que era muy difícil atraparlos, Gemma. ¿Y por qué es difícil atraparlos? Porque las leyes de condominio son muy débiles. En el 2015, cuando empezamos a investigar con mis colegas del Herald, nosotros hicimos durante un año muchos reportajes. La fiscal Catherine Fernández Rondon nos llama, nos contacta, nos dice, bueno, ¿qué han encontrado? Nosotros hicimos reuniones en el 2016 con la fiscal y 8 de los fiscales que trabajan con ella. Hicimos reuniones con el alcalde de ese momento, que era Carlos Jiménez. Hicimos reuniones con el director de la policía de Miami en ese momento, que era Juan Pérez. ¿Es trabajo de los periodistas? No posiblemente, pero ¿sabes qué? Sí es trabajo de un periodista hacer que las denuncias de la comunidad se escuchen. Y nosotros con Enrique Flor y con Brenda Medina quisimos liderar ese esfuerzo porque no veíamos que ningún político local lo hiciera. Y es lamentable que los periodistas tengan que hacer un trabajo que se supone debería corresponderle a los líderes locales o a los políticos de cada gobierno local o de cada comunidad. Finalmente terminamos haciendo el trabajo los periodistas, le llevamos esto a las autoridades locales y logramos 2 cosas. Lo primero fue, logramos que el alcalde Jiménez hablara con el director de policía y crearan una unidad que investigaba fraudes en condominios. Habían 5 policías. Esto ha ido desapareciendo. Tenemos una alcaldesa nueva y sería bueno que la alcaldesa nueva con el nuevo director de policía de Miami-Dade retomaran esa unidad que investigaba quejas contra juntas directivas corruptas. Lo segundo, nosotros también dijimos, bueno, la fiscal Catherine Fernández Rondon nos dijo, hay que cambiar la ley no permite que investiguemos estos casos. Nosotros nos dimos a la tarea de hablar en ese momento, en 2016, con senadores del estado de la Florida. Nosotros contactamos en ese momento ahora ya es ex senador José Félix Díaz, que era republicano, René García, que era republicano, y también un demócrata, era José Javier Rodríguez. Hicieron un esfuerzo bipartidista, Gema, porque era un tema
que afecta a todo el mundo, sin importar el partido al que pertenezca. Y se hizo, nosotros ayudamos como dando ideas de qué estaba mal. Ellos escribieron un proyecto de ley. Gema, esto se llevó a Tallahassee. Nosotros en 2017 fuimos a Tallahassee y por fortuna fue unánime una reforma, es la primera reforma grande que se hacía en 20 años en el estado de la Florida. Se hizo porque hicimos un esfuerzo constante, pero te lo digo, el esfuerzo arrancó de 3 periodistas de Miami, incluyéndome a mí, que de verdad lo hice con un cariño enorme y a la vez con una frustración y con una impotencia de ver cómo roban a la gente y aquí no pasa nada. Pero lo que sí me parece frustrante es que esto fue en 2017 y veo muy poco esfuerzo de parte de los políticos locales. Aquí era para que tuviéramos, aquí tenemos la vicegobernadora de la Florida, es de Miami-Dade. El secretario de Educación que tenemos hoy en día, sí, tenemos una delegación tan importante formando parte del estado de la Florida. Tenemos senadores y legisladores de verdad de peso en el estado de la Florida. ¿Por qué estos legisladores nuestros como que no ven, no oyen y no hablan de un tema que afecta a tanta gente? Ojalá lo que pasó con este tema de Hammocks, ojalá que estos arrestos no se queden solamente en Hammocks, ojalá que haya presupuesto para que aquí se abra una oficina que investigue casos de condominios, que reciba quejas de condominios, ojalá la policía siga con este trabajo tan maravilloso, porque sí hay que felicitar al detective que fue el que se encargó de llevar esto a un arresto, y sin duda alguna también hay que felicitar a la oficina de la fiscal Catherine Fernández Gema por haber permitido que se hiciera la investigación, que se siguiera, que se gastaran recursos, porque ellos tuvieron que haber pagado los supinas a los bancos, a veces hay que pagar para que entreguen documentos. Aquí hubo una inversión de recursos, de tiempo, de esfuerzo, y yo creo que eso hay que valorárselo a la fiscalía y hay que valorárselo a ese policía, Emiliano Tamayo, que se tomó el tiempo de revisar todas las cuentas de banco. Yo creo que eso es valioso, Gema. Ojalá otros oficiales de policía tuvieran el mismo interés y lo hablaran en sus departamentos de policía, Gema. Yo creo que el esfuerzo conjunto de la policía, la fiscalía, los políticos, nuestros legisladores estatales, si hubiera un esfuerzo conjunto y coordinado, tendríamos una mejor ley. No ha habido un esfuerzo coordinado desde que los reporteros llevamos esto a los medios en el 2016 y 2017, Gema. Y debería haber un esfuerzo coordinado, ya que ven que hay tanta crisis con el tema de condominios en Miami-Dade. Sabes que te voy a decir una cosa, estabas hablando del apoyo del detective, del apoyo de la fiscal. Si de la fiscal. Si la fiscal no le dice del apoyo de todas estas personas. Sí. Pero también hay que ver esta persona que tú dijiste, no el esposo que tenía la compañía esta fantasma, el otro señor, el contratista. El contratista. Háblanos un poquito de cómo él es vital en esta investigación, porque si él no decide, si él se queda callado y se esconde... Bueno, pero él no lo hizo por bueno, Gema. Vamos a arrancar de esto. Bueno, es decir... Vamos a hablar de eso. Ok, el contratista ha sido clave y la fiscal dijo que aquí posiblemente vienen más arrestos porque la investigación sigue abierta. Esto no terminó aquí y en la alegación completa, el mismo oficial de la policía que está con el caso dice que están investigando otros contratistas que habrían recibido también pagos sin prestar ningún servicio, a cambio de sobornos y de una cuota de una comisión de la plata. Ahora, ¿cómo llegan a él? Porque en el documento que encuentran en la casa de la mujer arrestada había un préstamo que él hacía. Este hombre tenía 3 compañías. Usaba las 3 compañías para que le dieran cheques y la trampa era la misma. Él le confiesa eso a la policía, pero él primero le mintió a la policía en el año 2020. La policía llega buscando información en el 2020 y él bajo juramento miente. Pasa un año y un año después, como la policía seguía investigando, este hombre ya se siente acorralado y dice, ok, es verdad, yo les mentí. Mintió bajo perjurio y miente y dice, bueno, que es verdad, yo les mentí, ya estoy como listo para hablar con ustedes. Y de hecho les cuenta que en el 2020, cuando lo interrogaron, el abogado que lo acompañó al interrogatorio también se lo pagó esta mujer con dinero de los vecinos.
al contratista, hasta le pagó el abogado al contratista. Ok, ellos han dado pruebas de toda esta información. Este contratista entonces empieza a contar y me imagino, tú sabes que estos casos funcionan así en la mayoría de los casos, que además estos casos funcionan con, si usted me da información que sea importante, ellos normalmente obtienen un acuerdo o una rebaja de penas. Él no fue arrestado y es muy particular que a él no lo hayan arrestado, porque lo que te da a pensar es, debe haber un acuerdo que le va a evitar a él probablemente ir a la cárcel y a cambio él va a ser el testigo principal en un eventual juicio, Gema. Pero obviamente él empezó a cooperar cuando vio que ya lo habían atrapado, estaba atrapado y ya no había cómo sustentar la mentira que había dicho, Gema. Porque básicamente él, o sea, él es el contratista de la asociación. Él tenía 3 compañías, sí, Ajá. Él tenía 3 compañías, 2 compañías de él eran para arreglos de carros y motos y una tercera compañía no era nada, la abrieron solamente para filtrar dinero. La tercera compañía se llamaba Nikita LLC. Encontraron pagos a Nikita LLC. La asociación le pagó cheques a Nikita LLC. Le pagó un cheque de $108,000. Ok, ¿por qué la asociación le pagó a Nikita LLC 180,000? ¿Qué hizo Nikita por el condominio? El hombre no supo cómo explicar que le habían pagado el dinero. No solo eso, otros 2 cheques entraron a su empresa de motos y otro cheque más a su empresa de carros que se llama Okeechobee algo. Él termina confesando que en un comienzo él sí les reparó 2 carros. Ella lo conoce así, la presidenta de la asociación conoce a este hombre porque él de verdad reparaba carros de la asociación. Él cuenta que un día ella se le acerca y le dijo, mire, ¿usted no conoce a alguien que cambie cheques? Y él le dijo, ¿qué cheque quiere que le cambie? Y la presidenta entonces le ofrece el negocio, le dijo, mire, yo puedo hacer cheques, yo tengo firma en las cuentas de la asociación, yo puedo hacer cheques, necesito a alguien que me preste su empresa para yo hacerle un cheque a su empresa y usted cobra el cheque y me da una porción del dinero. Así era que funcionaba. Ella le pagaba, ella como presidenta de la asociación le pagaba a la empresa de carros que arregla carros, pero no había ningún carro para arreglar. Así que le pagaba, por ejemplo, $40,000. El hombre en su empresa de carros cogía el cheque. Era únicamente ya para poder justificar los pagos de la asociación. Pero claro, cuando ya las autoridades llegan a él diciéndole, bueno, a usted le pagaron un cheque de $100,000 de una empresa que se llama Nikita, una empresa que es suya, ¿usted qué trabajo hizo? Él no supo qué decir, ¿por qué le pagaron $108,000, Gema? Y ahí fue cuando ya le tocó confesar que honestamente él no había hecho ningún trabajo para el condominio y que simplemente ella sacaba el cheque, lo ponía a nombre de esa empresa, él iba al banco, cogía el dinero y se quedaba con una parte del dinero como comisión del soborno y le daba el resto del cash a la presidenta de la asociación. Imagínate, por $180,000, tú puedes comprar 5 carros nuevos. No tienes que arreglar nada. Ella compró, la policía dice que ella compró con el marido de este dinero que sacaron de la asociación, que habían comprado una casa en South Miami y propiedades en Colombia. De hecho, la policía también encontró que habían mandado por lo menos 4 envíos de dinero a Colombia, de $8,000, $9,000, diferentes sumas habían estado enviando a Colombia, aparentemente habían comprado una propiedad en Colombia y otra también aquí a South Miami, y de hecho la alegación de la policía también dice que parte del dinero que sacaron de la asociación, con las tarjetas de crédito de la asociación, pagaban la cuota mensual del préstamo de la casa que ellos habían comprado en South Miami. Imagínate, o sea, un crimen realmente organizado. Sí, entonces, Gemma, sí. A mí lo que tú estabas hablando, el documento ese del préstamo, que como policía, ¿no? Como investigador, si yo encuentro un documento de un préstamo a una asociación, porque por ejemplo, mira, te voy a decir, el condominio que yo tengo ahora, que por eso dije que íbamos a hablar, en un minuto vamos a hablar de las reservas, Sí. que estamos nos han subido ahora, nos subieron la mensualidad, por eso para tener, vamos a dejar reserva porque no teníamos antes.
Lo que te digo, un condominio chiquito, de 24 personas, 2 o 3 nos turnamos en hacer, mi hermana cuando estaba viva fue la presidenta un tiempo, todos hemos hecho de presidenta, de tesorero, de lo que ¿Se sea. ha turnado? Porque es chiquito, es chiquito. Ujú. Pero tenemos una compañía, un property management, que son los que en realidad lo que lidian el día a día. Nosotros solamente revisamos el presupuesto. Anyway. Pero bueno, nosotros ahora estamos en la inspección de 50 años y necesitamos rehacer las ventanas y hacer una cosa con un concreto afuera que hay que reforzar o no sé qué, porque es en la playa. Y tú sabes que la playa con la sal y todo eso. Pero no teníamos el dinero, no teníamos la reserva y en vez de hacerle una special assessment, ¿cómo tú dijiste que se decía special assessment en español? Sí, una cuota mensual, una cuota de mantenimiento especial. Le pedimos un préstamo al banco y todos quedamos pagando $500 por 5 años. Yo dije que ok, porque, bueno, la opción era o pagar $15,000 de un solo viaje, acuérdate que son o 500 al banco. O 500 al banco por 5 años, que para mí tenía sentido. Me hago de cuenta que en vez de pagar, en aquellos tiempos yo estaba pagando $300 de mantenimiento, bueno, pues son 800. Naturalmente, ese apartamento yo lo tengo pagado. Si yo tuviera, que es lo que no es lo mismo que pagar una cuota más eso, la es muy difícil. Los impuestos, la cuota de mantenimiento más cualquier arreglito, se rompe el aire acondicionado. Claro. Tú cuando vienes a ver estás pagando $5,000 al mes por una propiedad que no te está dando eso, porque por mucho... Así es, Gemma. Bueno, entonces, pero esta gente se le encuentra, eso del contratista se le encuentra ese documento que tú dices que era un préstamo. ¿Por qué ella no va a un banco a pedir ese préstamo? Esa es mi pregunta. Gemma, porque los investigadores aún no han determinado si ella se robó ese dinero o no. Es decir, ella no fue a un banco porque me imagino que es más complicado pedir un préstamo en un banco. En un banco te van a pedir registros de cómo está el condominio, cuentas del condominio. En un banco tú vas a tener que enseñar documentación. Aquí, ella sacaba un préstamo de $300,000 a este contratista que es el que está cooperando con la policía. Ella le pidió $300,000 prestados a este contratista a nombre, poniendo a la asociación como garantía por el pago de los $300,000. ¿En dónde están los $300,000? La policía no lo dice en la investigación todavía. Debe ser porque la policía todavía no tiene pruebas o evidencia para demostrar si ella gastó los $300,000 o si de verdad los $300,000 ingresaron a las cuentas del condominio. Pero el documento que encontró la policía el día en que hace un allanamiento por sorpresa en la casa de esta señora, presidenta de Hammocks, Margie Gallego, era un documento donde decía que ella, a nombre del condominio Hammocks, estaba pidiendo un préstamo de $300,000 y el prestamista de ese dinero era el contratista que supuestamente tenía empresas para hacerles mantenimiento de carros y el que se inventó la tercera empresa, Nikita, que recibió también un pago de $100,000. La policía asume que todo esto era la misma trama y la misma trampa para sacar dinero. Y lo que sí dice es que ella le pagaba unos intereses altísimos por ese préstamo a este señor. Pero ¿a dónde fueron los $300,000? La investigación de la policía no lo dice. Yo me leí todo, son 50 páginas que tiene la alegación que entregaron el día del arresto. Y en ninguna parte dice a dónde fueron los $300,000, Gemma, o por qué le pidió los $300,000 prestados, tampoco lo dice. Pero ella recibió los $300,000, está comprobado. No se sabe, Gemma, no se sabe la investigación solo dice que ella pagaba un interés alto, pero no dice si ella lo recibió, a dónde fueron, no lo menciona, Gemma. Eso todavía, por eso fue que la fiscal dijo que hay muchos detalles que todavía están bajo investigación, que están hablando con otros contratistas que pudieron haber también participado de esto y que aparentemente están cooperando con la fiscalía para evitar la cárcel. Porque con seguridad, si llegan a entregar más evidencias o llegan a encontrar que habían más cuentas bancarias o más mal gasto de dinero, obviamente las acusaciones van a ser más firmes y pueden ponerles más cargos. Pero también puede que los contratistas, si cooperan con la fiscalía, puede que tengan una rebaja de penas o que no paguen nada de prisión. De hecho, te digo, el contratista que está cooperando no fue arrestado. Y tenemos el nombre de él, se llama Roberto Trueba.
Roberto Trueba es el contratista que está cooperando con la policía. La policía dio el nombre de él, dio el nombre de sus 3 empresas que se prestaban para hacer el fraude y él no estuvo arrestado. Lo que nos da a pensar que lo lógico es obviamente, él tal vez obtuvo un acuerdo de la fiscalía que evita que vaya a prisión a cambio de su colaboración y de que posiblemente tenga que ser testigo en un juicio, Gema, si es que esto llega a juicio. A lo mejor ha entrado en un acuerdo de que no se le va a poner a él. Ya, que es muy común en estos casos, cuando Sí. es tan difícil, porque la policía tenía un problema, Gema. El problema de la policía era que la policía no había podido tener acceso a documentos. Este señor les da acceso a documentos, les da copias de cheques, y eso es el punto más importante. Eso, si nos vamos a plano honesto, este señor de verdad fue que básicamente ayudó a armar el caso. Así que si tiene que haber una rebaja de penas o un perdón de cárcel, se lo tendrán que dar a él porque él es el que ha entregado cheques, cuentas bancarias, y a raíz de eso que él entregó fue que pudieron descubrir toda esta trama de lavado de dinero que dio con el arresto de otras 5 personas. Así que su cooperación desde ese punto de vista creo que sí ha sido importante, o por lo menos valiosa, para llegar al arresto de las otras, de los miembros de la Junta de la Asociación de Hammocks. Sí, de la criminalidad en realidad es Sí. ese grupito que si no Claro, hubiera... porque es que si tú no tienes documentos, tú no vas a poder probar nada en un eventual juicio. Cuando llegue el momento del juicio, los documentos son los que podrían probar en una corte de verdad qué cheque salió. Tú sabes que las cuentas de banco son las cuentas de banco, y lo que cuenta el policía, lo que detalla el policía es cómo 200 cheques se emitieron a ciertas cuentas, a ciertas empresas, y esa empresa, por ejemplo, la empresa del esposo de la presidenta de la asociación, recibió casi 200 cheques, el esposo de la presidenta. Esos 200 cheques suman más de $1.200.000. Y no hay ningún trabajo que el hombre hizo. No, resulta que el hombre decía que supuestamente la empresa de él era de electricidad, se llama Excellent Services. Cuando tú vas a Excellent Services, el agente registrado es él. La dirección del negocio es la casa de él y la presidenta de la junta. Y el único empleado supuestamente es él. El policía le pidió al Estado a ver si este hombre tiene una licencia. Nunca ha tenido licencia, no es ni electricista, no tiene ninguna licencia de nada. Pero además el policía fue bien inteligente y fue más lejos. El oficial de la policía llamó al condado a preguntar si tal vez Hammocks había solicitado permisos para hacer de pronto alguna reparación especial o para arreglar el baño, porque solamente encontraban un cheque que eran como por $40,000 que decía que era para arreglar unos baños. No había ni un solo permiso obtenido para hacer ni trabajos de electricidad ni nada. Y este señor, comencemos, para hacer trabajos de electricidad hay que tener licencia. Digamos que lo hizo sin licencia. Aún si hizo los trabajos sin licencia, $1.000.000 en trabajos sin licencia. Es decir, son muchos cuestionamientos, Gemma, y todo eso me imagino que se saldrá a la luz en un eventual juicio, a menos que ella pues decida llegar a un acuerdo también antes de una condena más rápida, por menos años, que es lo que también se hace para evitar un juicio. Lo que hace la fiscalía es ofrecerle, por ejemplo, no sé, 15 años de prisión para evitar un juicio. Muchos abogados a veces recomiendan que tomen los acuerdos porque es mucho más barato que pagar abogados por 5 o 7 años para ir a juicios. Y el riesgo de que le pongan una sentencia de 50 años en prisión por estos fraudes. Pero déjame hacerte una pregunta, que habíamos dicho que debemos hablar de eso. Y yo me imagino que dejamos, la asociación no tendrá ningún tipo de reserva, por eso es que ella puede ir inventando de que necesito esto en esta emergencia, llegó un huracán, lo que sea. No tiene reserva. Nadie lo sabe, Gema. El problema es que Hammocks no sabe qué dinero tiene. La única que sabía cuánto dinero había la que está arrestada, las 3 que están arrestadas. 4 están arrestadas, 4 mujeres. La expresidenta, la presidenta, la tesorera y otra persona que trabajaba como en la parte administrativa. 4 que trabajaban en la junta están arrestadas. Eran las encargadas de manejar el dinero. Así que en este punto, nadie sabe cuánto dinero había. Nadie sabe si había dinero en reservas. Nadie sabe si había plata en las cuentas bancarias. Nadie sabe, escúchame esto que es lo que es más delicado. Nadie sabe cuánto dinero debe Hammocks.
Mira, si yo fuera dueño de Hammocks, yo estaría espantada de los nervios. No saben si tienen deudas, no saben si han pagado el seguro, no saben cuánto cuesta el seguro anual, no saben si necesitan pintura, no saben nada, porque durante 5 años esta mujer ha manejado todo como una mafia, según la policía, y porque durante los últimos 3 años no ha querido entregar cuentas financieras del condominio, no les ha entregado presupuestos del condominio. ¿Y cómo podría, aunque hubiera entregado un presupuesto, cómo se le podría creer a alguien que supuestamente estaba desfalcando? Yo no le creería. Si esta mujer me hubiera entregado un presupuesto el año pasado y vienen y me dicen ahora que esta mujer lleva robando 5 años, yo no le creería su presupuesto, diría el presupuesto es falso, porque obviamente la plata que se robaron tiene que haber salido de alguna parte. Ese condominio, imagínate, son 6.500 casas pagando una cuota mensual. Eran $100 por mes. Calculan que ese condominio recaudaba más de 4 millones de dólares al año, Gema. Y ella estuvo ahí 5 años. 5 por 4 son 20 millones de dólares en 5 años. La policía calcula, el cálculo de la policía de lo que presuntamente se robó, hasta ahora 2 millones, de los 20 que entraron en los 5 años a la asociación. ¿Qué pasó con los otros 18 millones de dólares? Es lo que la policía va a tener que empezar a detallar y para eso van a tener que hacer auditorías financieras de las 27 cuentas bancarias que encontraron abiertas, 7 tarjetas de crédito a nombre del condominio y sin saber, Gemma, cuántas cuentas del banco dejaron de existir en estos 5 años. Porque cuando ella tomó el control de la asociación en el 2006, ese condominio tenía 45 cuentas de banco abiertas cuando arrestan a la otra presidenta. En el 2016, ese condominio tenía 45 cuentas bancarias abiertas. Ahora solo habían 27. Las otras cuentas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la plata que había ahí? Eso es lo peor, Gemma. Este es el punto en que nadie sabe cuánto dinero está desaparecido, cuánto dinero queda, qué tan en la quiebra están, cuánto tienen, nadie sabe cuánto, nadie sabe si hay reserva. Con eso empecemos por ahí, no se sabe si hay reserva. El trabajo que le espera a Hammocks es un trabajo largo y yo creo que lo más importante y lo más inmediato es auditorías financieras para poder determinar qué tienen, cuánto debe y en qué punto están. Efectivamente, una historia larga y vamos a tener que invitar más adelante cuando esto vaya progresando porque no vamos, que es otra cosa que tú también mencionaste, cuando estabas en la unidad investigativa, pues tú podías dedicarle tiempo, porque sí. eso mismo de mirar esos documentos, lo que tú dices, mirar las 27 cuentas, eso es el trabajo de un contador forense. De expertos en finanzas. Mira, yo a veces digo, de verdad que el proceso, tú dijiste hace un tiempo, ningún periodista arranca de esto así. Nosotros empezamos recibiendo las denuncias en 2015 en la unidad de investigación cuando estaba con Univisión y mis colegas del Herald. Y básicamente entre 2015 y 16, lo primero que tuve que hacer fue aprenderme la ley, porque un reportero no sabe la ley. Lo primero que hice, de verdad, hicimos un ejercicio con mis colegas del Herald y era leer la ley del estado de la Florida para condominios. 2, cada condominio tiene una ley interna diferente, ellos lo llaman bylaws. Cada condominio, sí. Cuando aquí dan permiso para que se construya un edificio, ese edificio, el dueño, el developer, el desarrollador, la empresa que construye tiene derecho a crear las leyes para ese edificio, sus bylaws. Nosotros como reporteros tuvimos que entrar en la tarea de aprender cuál era la ley estatal, aprender qué podía hacer la policía y qué no podía hacer la policía. De hecho, Gemma, yo te voy a decir más. En 2016, muchas personas empiezan a ir a la policía de Hialeah, al Doral, a Miami Beach, a Miami a poner las quejas. Y nos decían, no nos quieren recibir la queja. Yo personalmente llamé a policía de Miami, llamé a Hialeah, llamé a todas las ciudades a preguntar por qué no quieren recibir los casos. Y todos los jefes de policía en su momento, en 2016, me respondían lo mismo. Erika, ningún policía se conoce la ley de condominios y no tenemos tiempo de poner a los policías a aprenderse la ley y a ver cómo se puede sacar estos casos.
Y de ahí es que parten los mismos oficiales, de hecho, aquí hubo una reunión entre todos los directores de policía con la fiscal por ese tema. Y lo que determinaron es que era mejor que el condado Miami-Dade, un solo departamento de policía, que es el máster, pues el condado que tiene una unidad de expertos en crímenes económicos, pusiera la unidad de investigación de conducta. Y de ahí es que logramos en 2016 ese esfuerzo enorme. Te digo, es la primera vez que hubo un esfuerzo conjunto. Era la fiscal, la policía, el alcalde Jiménez, éramos los legisladores, los reporteros, éramos todos trabajando en un solo tema. Y de ahí es que surge entonces esa unidad de antifraude. Así fue como surgió, Gema, de la necesidad de que alguien empezara a estudiar igual que estudiamos los reporteros. Mira, yo aprendí tanto sobre el tema de condominios, pero no solamente sobre el tema de condominios, sobre el tema legal. Porque, por ejemplo, hubo un condominio, no se me olvida nunca, en Fontainebleau, donde falsificaron la firma de 200 personas y la notaria mintió notarizando las 200 firmas. Y la fiscal nos llamó a decirnos que qué pena que eso no era un delito. Y yo le dije, espérese, ¿cómo no es un delito falsificarle la firma a alguien en una votación en un condominio? La ley de la Florida no tenía estipulado que eso fuera un delito, Gema. A ti te pueden falsificar la firma en cualquier lugar y es un crimen, en un condominio no, para la votación, porque no lo estipulaba la ley. Detalles como ese fue lo que empezamos a tratar de aprender, de cambiar a partir del 2016. Hablando de eso, como yo he servido de presidenta, de asistente, de tesorera, de todas las cosas, yo tuve que leerme todos los bylaws. Claro. Ya, porque son unos requisitos. Si tú quieres ser miembro de la Junta, tienes que leerte los bylaws, o tienes que leerte la ley de condominio, o tienes que hacer un curso. Claro, Gema. Y hay compañías que te ofrecen los cursos por un costo, hay otros que te lo ofrecen de gratis. Hay compañías de abogados que, pues, tratando de hacer propaganda para que los condominios los contraten, te lo ofrecen de gratis. Y claro. Yo te aseguro a ti que tú le preguntas a la gallego, ven acá, tú sabes que y ella te dice que no sabe, porque ella no ha leído nada, ni sabe nada. No, al contrario, Margie Gallego, si es verdad todo lo que dice la alegación, Margie es inteligente. Esa mujer ella se sabe la ley, por eso sabe cómo podía hacer la trampa sin que la ley le obligara a nada, Gema, porque conocen la ley, porque saben que la ley no va a pasar nada. Mira, ayer alguien también habló de los abogados que le ayudaron. Yo conozco uno de los abogados y me quedo también con esa duda de qué tanto sabían los abogados. Yo recuerdo que yo el año pasado hablé con uno de los abogados de ella y él la defendía, obviamente como su clienta, rotundamente, pero yo le dije a ese abogado, es imposible que tanta gente me traiga quejas de ella. Es imposible cuando hay tanto alrededor de ella. Le dije, de verdad, yo dudo mucho que la policía se lance a arrestarla, solo que no era porque ella les caía mal. Yo le dije, no. Le dije, yo lo dudo, yo conozco a los dos oficiales de la policía, se han vuelto expertos en ese tipo de crímenes. Algo le tienen que haber cogido. Es decir, Gema, para que la fiscalía haya hecho esa rueda de prensa y esa acusación tan grave y ha arrestado 5 personas, tiene que haber cheques, tiene que haber más. Y lo que estamos viendo apenas es un pedacito de la investigación. Puede haber gente de la asociación que no quiera pagar, gente que son los vividores, que les digo. Pero oye, tantas personas, tú dijiste más de 6,000 personas viviendo en esas casas. Sí. Pero bueno, anyway, pero tenemos que hacer esto un poquito más adelante cuando salga más información claro que sí, Gemma. Que la fiscal, y seguimos hablando, y estábamos con nuestra invitada Erika Carrillo, conocida periodista que trabajó en Univisión, en América TV, y también de paso quiero agradecerle desde nuestro corazón a Enrique Flor, mi amigo. Yo sé, Gemma. A cada rato, cada vez que tengo una historia, digo, ay, si Enrique tuviera vivo, Enrique me la escribiera. Y yo sé que donde él está, se está ocupando de esto también. Mira, hace 2 días hay un señor que se llama Josué. Josué fue otro de los vecinos que nos contactó en el 2015. Y ayer él dijo en radio, Enrique Flor está desde el cielo feliz
por los arrestos, mirando que su trabajo no fue en vano. Gema, yo nunca cuento cuántas horas pasamos trabajando, pero yo nunca he trabajado tanto en mi vida como trabajé en el tema de condominios. Nosotros con Enrique a veces entrábamos en los edificios a las 11 de la noche para poder hablar a escondidas con la gente que tenía miedo de hablar. Nos levantábamos a las 5 de la mañana. Fue tanto lo que leímos, fue tanto el trabajo que hicimos por 1 año y medio de condos, de verdad. Es el trabajo más grande, más satisfactorio que he tenido en la vida. Y es verdad lo que dijo el señor Josué de Hammocks. Enrique debe estar arriba en el cielo feliz, celebrando esta victoria, porque es una victoria para la fiscalía, para la policía, para los dueños, pero también es una victoria para el periodismo de investigación, Gema, porque esto se inició con periodistas de investigación que quisimos darle voz a los propietarios a quienes nadie escuchaba en Miami-Dade. Así que él debe sentirse arriba muy orgulloso, y yo me siento también orgullosa de haber podido tener un colega con quien pudimos hacer un trabajo que tuvo significado. Así que, nada. Que Dios te bendiga, Erika. Un abrazo, mi Gema bella. Por la sintonía y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Bendiciones. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.